Bueno, muy buenas tardes con todos. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Royce Suiza y quisiera empezar con una pregunta porque no me gusta iniciar así. ¿Alguna vez han tenido cerca a alguien que estaba pasando un momento difícil y no supieron qué decir o cómo ayudar? Justamente de eso trata nuestro encuentro de hoy. Aprender a dar primeros auxilios emocionales, no desde la teoría, sino desde algo mucho mejor, el corazón. ¿Sí? Bueno, para los nuevos que están por aquí, les voy diciendo un poco qué es RIAC. Nosotros somos una organización que es más como una familia, que cree en el poder de la unión, en el servicio desinteresado y en la fuerza de los jóvenes y voluntarios para transformar la sociedad. Hoy tenemos el privilegio de contar con un invitado que nos compartirá con tantos años de conocimiento y tanta experiencia un tema que toca directamente nuestra misión, el cuidado de la salud emocional. Les presento a Anthony Brian Saldaña Chávez, licenciado en psicología con 4 años de experiencia en intervención clínica en población adulta joven que presenta dificultades en la regulación emocional. Además, cuenta con un diplomado en terapias de tercera generación e intervención clínica desde la terapia cognitiva conductual. Como saben, el tema de hoy es taller de primeros auxilios emocionales, cómo ayudar desde el corazón. Así que sin más, damos la más cordial bienvenida a Anthony, quien será nuestro guía en este viaje de aprendizaje. Abel, el paso es tuyo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias, Royce. Un placer estar con todos ustedes en la tarde del día de hoy. Gracias por darse un momento de su tiempo, en este caso 1 hora, para poder aprender un poquito más acerca de los primeros auxilios psicológicos. Como ya comentó la señorita, yo soy el licenciado Antonio Saldaña y el día de hoy vamos a aprender este punto que es importante porque, como dice ella, si nosotros queremos saber cuál es el proceso, el método, la forma de poder brindar soporte a una persona cuando está pasando un mal momento, los primeros auxilios psicológicos son la clave. Antes de comenzar, quisiera por favor que en el chat, como una pequeña dinámica para interactuar un poquito, quisiera que los participantes nos describan cómo se sienten el día de hoy a través de un emoji. Nada más, por favor. Me gustaría que todos los participantes puedan comentar en el chat cómo se sienten el día de hoy desde un emoji, antes de poder compartirles la información. Yo, por ejemplo, me siento el día de hoy con lentes. No sé si ven, mi chat he puesto una figurita con lentes porque me siento con ganas de aprender. Marcos, entiendo que está feliz, un poquito avergonzado, pero feliz. Entiendo que Alexandra está sorprendida. ¿Qué más? Royce se siente genial, se siente muy bien. Jairo parece que está igualmente, bueno, veo un emoji derretido. ¿Cómo lo puedo entender? Quizás levantándose de dormir. Lorena se siente feliz, se siente alegre, parece que está en una fiesta. Débora parece que se siente en paz, tranquila y relajada. A ver, Isabela también se siente feliz, excelente. ¿Alguien más, por favor, chicos, antes de comenzar? El día de hoy vamos a platicar, o bueno, vamos a interactuar, mejor dicho, bastante por el chat. Y también algunos con el micro. Stephanie Fernández parece que se siente cansada. Liz Vanessa parece que se siente triste. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Parece que tiene una semana muy estresante. A ver, ¿alguien más? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Luis se siente feliz. Aisha Thais parece que se siente estresada. Parece que su emoji está pegando un grito. ¿Qué habrá pasado? Muy bien. Vamos a comenzar, estimados participantes. ¿Ya? Por favor, les pido mucha atención. Comentarles lo siguiente. El día de hoy vamos a hablar un poquito de la teoría de los pasos y la siguiente sesión vamos a comenzar con casos, porque aquí es teórico práctico. Si fuese un taller presencial, sería mucho mejor, porque entre ustedes podríamos actuar. Pero en este caso, vamos a trabajar con casos teóricos y ustedes solamente van a tener que plantearse o hipotetizar cómo podrían actuar desde los pasos que se les va a enseñar el día de hoy. Muy bien, comencemos entonces. A ver, primero entendamos lo siguiente. Los primeros auxilios psicológicos son, digámoslo así, un protocolo de pasos. Un protocolo de pasos estructurados, que nosotros en la práctica, cuando ustedes lo aprendan, lo van a hacer en automático, desde su perspectiva, desde su manera, con sus propios recursos. No es que,
tengo que memorizarme obligatoriamente los pasos que se me va a enseñar y sí o sí tengo que cumplirlo con los mismos procesos y las mismas estrategias. Sí, teóricamente sí, pero en la práctica sabemos que tú lo puedes agregar. Mientras mantenga la esencia de los pasos, excelente. Ahora, estos primeros auxilios psicológicos inicialmente se inventaron, digamos así, se crearon para intervenirse en procesos de crisis. Ahora, ¿qué es un proceso de crisis? La crisis simplemente es una situación determinada que puede pasar en tu vida que afecta el estado temporal de tus emociones, lo altera. Tu estado emocional se altera por un momento, muchas veces inesperadamente, porque las crisis no es que tú lo preveas, aparecen de la nada y después de aparecer, parecen, escuchen bien y subrayen esto, parecen imposibles de resolver, parecen imposibles, pero no lo son, ya que estas crisis usualmente y en la mayoría de los casos siempre son oportunidades de cambio que te pueden llevar a una situación de mejoría. Explicación psicológica rápida. Cuando pasa una situación de crisis, emocionalmente suceden, digámoslo así, aparecen emociones desagradables. Y estas emociones desagradables te llevan a lo que se llama visión de túnel. ¿Qué es la visión de túnel? Cerrarte a todas las alternativas posibles y solamente enfocarte en el problema y en el dolor que te genera el problema. Digámoslo así, como que toda tu atención se centra en esto malo que estoy viviendo, por qué me sucedió, no debió pasar, me gustaría que cambie, me siento mal por eso, soy culpable de que suceda, un montón de ideas desagradables, anulando las posibles alternativas. Los primeros auxilios psicológicos nos van a ayudar en parte a cerrar, anular esta visión de túnel y comenzar a que tú puedas estar calmado para buscar alternativas con orientación de, en este caso, usualmente un profesional, pero también ustedes. ¿Ok? Ahora, antes de continuar, quiero por favor que me digan desde su punto de vista, para ustedes, ¿qué sería una crisis? Por ejemplo, para mí, una crisis podría ser, en mi situación personal, llegar tarde al trabajo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta llegar temprano, tengo mucha distancia y si llego tarde puede pasar muchas cosas. Para mí eso sería una situación de crisis. Me podría quebrar, quizás sí me podría quebrar si tuviera una situación muy importante, una conferencia, una reunión, un lanzamiento de una campaña y llego tarde, sería crítico para mí. Pero desde ustedes, desde su punto de vista, ¿qué es una crisis para ti? ¿Qué podría serlo? Por favor, me gustaría que puedan prender su micro o si no, escribirlo en el chat. Tenemos las dos vías. Por favor, coméntame, para ti, ¿qué es una crisis? Desde tu experiencia personal. Desaprobar un examen, muy bien, desaprobar un examen puede generar una situación de crisis. Y para colmo, si es un examen final, ¿ok? Será peor. ¿Quién más, por favor, puede compartir conmigo qué es una crisis? O para usted, ¿qué es una crisis? Cuando un paciente tuyo no se recupera, muy bien, buena situación. Cuando no me sale bien un escrito, ujú. No lograr culminar un trabajo que me dejaron, también. Y peor cuando ya se acerca la entrega del trabajo. Una crisis para mí es cuando escucho gritos y violencia a mi alrededor. Ok, excelente. Estoy en una situación de expuesto a demasiadas situaciones de violencia y eso es crítico. Muy bien, una situación compleja en la vida, difícil de atravesar. No lograr lo que tú quieres cuando no entiendes un tema. Ok, no dominar un tema y no poder resolver un problema, podría ser también. Para mí es cuando me frustro por no llegar a hacer todas las cosas a tiempo. Interesante. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, en este momento estamos haciendo lo importante. Estamos identificando las situaciones que te generan a ti malestar, pero también si analizamos cada una de las cosas que escriben sus compañeros, posiblemente ya podríamos tener luces de cómo poder orientar para solucionar ese problema. Por ejemplo, se me ocurre en el caso de Alicia, que quizás haga una jerarquía de cosas. Quizás pues, se puede lanzar a hacer todas las actividades, pero sin tener una jerarquía de qué cosas son más importantes terminar. Ujú. En el caso de su compañera Isabela, puede ser una posible alternativa poder buscar orientación más especializada o otra información aparte para poder dominar un tema. Ujú. Ok, gracias por compartirme eso. Y con esto también nos damos cuenta que la crisis puede ser muy subjetiva. De acuerdo a cada persona, a cada individuo, la crisis
es, digámoslo así, la situación de crisis es particular. ¿Y eso a qué nos lleva? A que no podemos comenzar a criticar a una persona por el malestar que se está sintiendo por una situación X. Muchas veces va a suceder, porque vivimos en una cultura, la cultura del Perú es muy de sé fuerte, tienes que enfrentar las cosas. Yo pasé por lo mismo y lo pude lograr, ¿y por qué tú te sientes así? Es decir, me comparo e invalido. Muchas veces ocurre eso, pero de preferencia no tengamos esa tendencia. Ayuda principalmente a que la otra persona se siga sintiendo culpable por la situación en la que está, ¿no? Mi entorno puede, yo no puedo. ¿Qué pasa? Ah, soy yo el problema entonces. Soy yo y mis recursos. En parte sí, somos responsables, pero no, la culpa que sentimos obviamente va a anular todo lo que nosotros podemos hacer. Muy bien, comencemos o continuemos. Ahora sí, los primeros auxilios psicológicos. ¿Qué son, en principio, los primeros auxilios psicológicos? Es un acompañamiento que se brinda a una persona, a un individuo, en una situación de crisis, en su situación particular, en la cosa que él está experimentando. Tú le puedes acompañar. Ujú. Asimismo, este acompañamiento es para potenciar, escuchen bien, los recursos que tiene la persona o el grupo de personas. Proporcionar estrategias de afrontamiento para la situación difícil. Miren, estamos aquí hablando desde un facilitador. Quizás ustedes que participan aquí en la ONG han escuchado mucho de esto. Facilitador, la persona que facilita, te brinda alternativas, pero no al 100% te soluciona las cosas, solamente te proporciona los recursos. Y eso es lo principal de los primeros auxilios psicológicos. Vamos dando recursos para desarrollar o fortalecer aquellas aspectos personales que tenemos como individuos y que van a permitir salir de esta situación problemática, salir de esta visión de túnel y poder enfrentar el problema. Siempre desde los primeros auxilios psicológicos, esas palabras que nosotros damos son para que la persona entienda que la situación no es tan desagradable y que puede continuar. Recuerden, como facilitadores, por favor, ya que en un momento vamos a hablar de algunas buenas prácticas que tenemos que hacer con los primeros auxilios psicológicos y esto de ser facilitador es importante tenerlo en cuenta. Ahora, tengamos también en cuenta lo siguiente. La crisis que experimenta cada uno de los individuos en su particularidad siempre impacta en la persona, pero también impacta en su familia, impacta en el estado físico. Por favor, levánteme la mano aquí en el chat. ¿Cuántos, después de una situación muy estresante, quizás han tenido dolores de cabeza que no les ha permitido continuar con su día con normalidad? O si no es dolores de cabeza, han tenido dolores en el cuerpo, o han tenido fatiga, o simplemente han tenido desgano y ya no han querido continuar con su día. Yo aquí, Rosy me dice que sí, Lorena me dice que sí, Sipi, Sipi, mi espalda me representa, sí soy, dicen por acá. Ok. Muy bien. Esa situación de crisis que estás pasando te genera estrés y hay un malestar físico de por medio. Ahora, igualmente, levánteme la mano aquella persona que después de una situación de crisis, a veces vamos a poner una que es muy común, perder una mascota. Dejas la puerta abierta, se te perdió tu perro, tu gato. Y ocurren, aparte de malestar físico, ocurre también pensamientos. ¿Y cuál es el pensamiento más común que tenemos? A veces ya el más extremo, que le pasó algo, ¿cierto? Muchas veces pensamos eso y eso nos altera peor. Comenzamos a pensar en eso y la familia también en esa situación de crisis se ve involucrada, porque es un ser querido. Y ellos también, al ver la pérdida del ser querido y al verte también a ti en una situación de crisis, se alteran. No saben cómo actuar, no saben cómo proceder. Ahora, continuando, las emociones, por supuesto. En cada una de las situaciones que yo estoy poniendo, siempre hay un factor emocional de por medio. Ya dijimos, la emoción del es estrés, ¿cierto? En un ejemplo. En el otro, cuando, digamos, tu perro puede desaparecer o puede ausentarse de tu casa. Por ejemplo, aquí Ana me dice, cuando se perdió mi gatito fue muy difícil. ¿Qué emoción sintiste, Ana? Y como licenciada, que no sé si era psicóloga o quizás otra profesión, pero del 1 al 10, ¿cuánto le pusiste, cuánto le pondrías a esa emoción que sentiste cuando tu gata desapareció o tu gatito? Hola, buenas tardes. No se perdió, se puso mal
Tuvo 3 días Oh, hospitalizado y bueno, tenía que decidir entre la eutanasia o dejar que los días igual cumpliera su etapa, ¿no? Porque igual ya no ujú, podían hacer nada. Entonces eran más de 1 hora y no podía decidir. Fue muy, muy, muy difícil. Yo soy abogada, pero ujú, eso no conlleva, la profesión no conlleva el dolor, nada tiene que claro. ver el dolor con la profesión. Entonces, Ujú, para mí fue recontra difícil decidir al extremo que pasaban el tiempo y nada, hasta que ya le dije a la doctora está bien, y yo lloré, 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 lo llevé, lo cremé, lo traje, y ese día me pasó de todo, sentía morirme, me fue a la farmacia, cuando regresé me fui a la farmacia, le pedí una pastilla, le conté, me midieron la presión, estaba bien, pero yo llegué a mi casa con la urnita y me abracé y me dormí ese día abrazado a la urna de mi gatito. Fue muy difícil. Sentía mucha, 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 mucho dolor y bueno, me causó de verdad varias enfermedades. Me desató porque ya la tenía en realidad. Dice el doctor que parte de eso me dio la fibromialgia, que es mm, una enfermedad que no se lo deseo a nadie, es una enfermedad demasiado difícil, crónica, claro, dolores siempre, frecuentes, bueno, el ¿no? estrés no manejo, pero me desató, mira, solamente el hecho de que sea mi gato, pero es tanto, tanto lo que nosotros queremos a nuestras mascotas que se siente bien difícil, es lo que puedo aportarte. Gracias por compartir tu testimonio, Ana. Y el caso del que acaba de compartir Ana refleja todo lo que los síntomas de que podemos experimentar en una situación de crisis. En el estado físico, ya lo comentó, comenzó a desarrollar digamos así, la fibromialgia después de esta situación de crisis y aparte, ese día, cuando ya cremó a su gatito, tuvo un malestar que lo llevó a la cama a tomar medicamentos. Los pensamientos. Ya podemos imaginar qué tipo de pensamientos desagradables pudo tener ella en esta situación. Las emociones, supongo yo que ella pudo experimentar mucho dolor emocional, mucha tristeza, angustia, estrés. Y en las relaciones sociales, posiblemente la situación de tristeza haya hecho que se aísle un poco, que desee estar en su habitación, que desee estar sola pasando por el duelo. Y como ya vimos en la conducta, ¿no? Todo lo que acabamos de describir son acciones, son conductas que se alteran producto de esta situación de crisis, que en su momento, en el caso, por ejemplo, de Ana, se le puede brindar unos primeros auxilios psicológicos como un soporte, pero también dentro de la individualidad de Ana, si ella, después de recibir quizás algunas palabras para poder contener, tiene todavía esta situación de malestar emocional, puede llevarlo de la forma en que ella lo decida, sola, acompañada, con sus propios recursos. Recordemos que en estos casos de los primeros auxilios psicológicos son un primer soporte, pero no muchas veces son la solución definitiva, porque como por ejemplo en el caso de duelo, no es una solución rápida, es una solución a largo o mediano plazo. La persona tiene que transitar por cada una de las fases y atravesarlas a su ritmo y a su tiempo. Así que no nos desesperemos en algún momento si es que quizás utilizamos los primeros auxilios psicológicos y no tenemos un resultado inmediato. No somos magos, no tenemos varita mágica, ni quizás lo que somos psicólogos y que estudiamos en este aspecto, estamos en la parte clínica, podemos solucionar los problemas en una primera sesión. Siguiendo con la parte de la exposición, eh, justamente muy relacionado con lo que comenta la compañera Ana, aquí lo que dice, ¿no? La intensidad de la crisis y su solución depende. Claro, y por eso tiene un tiempo, la magnitud del evento. Para cualquier persona X, la situación que atravesó Ana quizás sea insignificante. Podría decir, en el peor de los casos, ¿no? Es un animal más, es reemplazable. Pero para Ana es una magnitud diferente y por lo tanto merece respeto, no merece desacreditarlo. La edad de la persona y también lo importante aquí que es ese elemento para la edad o digámoslo así, para la etapa de vida en la que te encuentras. Ujú. Quizás Ana, ese gato para Ana era un compañero de vida de largo tiempo, de bastantes años. Y perderlo en esta etapa
donde también ella se encontraba para su edad, pudo haber sido importante, pudo haber sido más chocante. Otro aspecto importante, no es lo mismo, por ejemplo, que un niño enfrente una situación de crisis a que lo enfrente un adulto. Muchas veces la situación de crisis los niños lo pueden superar más rápido. Aparte, el tiempo de su desarrollo hace que estas situaciones se olviden, pero muchas veces en los adultos es algo más difícil de llevar. Por decirlo así, genera más secuelas emocionales o que lo que comúnmente se llama nomás secuelas de un trauma. La capacidad personal, los recursos que tiene cada persona. Si yo, como ser humano, quizás ya he pasado muchas situaciones de duelo y tengo los recursos suficientes para adecuarme a esta situación, puede que no me afecte tanto. No sé, no sea tan fuerte para mí esta situación. Y eso no indica o no quiere decir que yo sea frío como persona. Indica que ya estoy preparado, que tengo los recursos de afrontamiento. Y también depende del apoyo social. No es lo mismo, como en el caso de Ana, atravesar un duelo sola o decidiendo la soledad, que ahí puede ser más favorable, que efectivamente estando completamente sola sin nadie a tu lado, que te pueda ayudar a transitar esa situación. Eso hace un poco más difícil. Ahora, este aspecto es importante también. Uy, me parece que se alteró un poquito en la pantalla. Sí, se alteró. Confírmeme, por favor, porque veo en la pantalla que se corrió toda la... Buenas prácticas. Sí, buenas prácticas y abajo Sí, las pero se ve oraciones las letras, sí, superpuestas. encimadas. Ya, déjenme corregirlo, por Sí, favor. Es un problemita de acá de el Canva. Ya, a ver. ¿Se puede ver mi pantalla todavía? Sí, ¿verdad? ¿O sí, no? sí. Sí, ¿Se ve la pantalla con la presentación o se ve, o sea, se ve con todas las PPTs con las cuales estoy trabajando o solamente se ve la PPT principal? Se ve todas las PPTs y se ven las letras normales, excepto el 5, creo. Ya, voy a ir entonces señalando cada uno de los escritos para que se acomoden. Parece que si lo selecciono se puede reacomodar. Ya, muy bien. A ver, vamos con las buenas prácticas y esto sí, por favor, me gustaría que se lo graben para que sepan cómo utilizar los primeros auxilios psicológicos correctamente. A ver, modele respuestas saludables. Es decir, la persona que va a realizar los primeros auxilios psicológicos, si en ese momento yo no me siento capaz, tengo vergüenza, muchas veces ocurre, no muchas veces todos tenemos la, digámoslo así, tenemos la confianza para poder hablar con una persona en una situación de crisis emocional. Muchas veces pensamos, no, dudamos, actúo o no actúo, respeto su espacio o no lo hago. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ser un modelo de seguridad. Si en ese momento me siento inseguro, tómate un tiempito para tú calmarte, también comenzar a interactuar con esa persona. Tienes que ser un modelo de calma para que transmitas esa calma a la otra persona. Amabilidad. ¿Y esa amabilidad en qué se refleja? En tu trato. La forma en cómo tú te diriges a la persona, la forma inclusive en cómo le hablas y lo más importante, tu tono de voz. Muchas veces ocurre que hay algunas personas que cuando abordan a otras, el tono de voz es muy frío, es muy seco y eso no hace que conectemos con la persona, hace que sea como que, ah, ya viniste a socorrerme, pero porque, en fin, no porque había un interés genuino de tu parte. Entonces, el tono de voz aquí es algo muy importante para comunicar la amabilidad de forma organizada y respetuosa. Es decir, no tiene que parecer una improvisación, no tiene que parecer un soporte con ideas que se te van ocurriendo. Tienes que ya, digámoslo así, tener una práctica para que sea algo más organizado y desde el respeto. Respeto quiere decir no imponer tus decisiones, no imponer lo que tú estás pensando o la alternativa para que la otra persona se sienta mejor de una forma rápida. Siguiente. La dificultad, o digo, por difícil que sea la situación, aquí está lo que le dije al principio. No excedan sus competencias ni ultrapasen el marco de la aplicación de los primeros auxilios psicológicos. ¿Qué quiere decir? No se sobrecarguen en pensar que en esa primera intervención tienen que solucionar por completo los problemas de las personas. Yo sé, por ejemplo, en el caso de Ana, que si en el primer día que ella estaba mal, venía una persona y de frente le insistía en que se debía sentir bien, se debía sentir bien, se debía sentir bien, Ana no se iba a sentir respetada. Y por otro lado, la otra persona que estaba brindando, digámoslo así, el soporte, se desesperaría tanto que quizás pensaría que no actuó bien o quizás ya perdería la línea del respeto y se pondría impositivo de querer que Ana se sienta rápido bien.
Ujú. Entonces, no sobrepasemos esta línea. Recordemos, los primeros auxilios psicológicos siempre son un soporte. Lo hacemos desde el marco de un facilitador, más no de la persona que va a solucionar el problema. Un ejemplo para pasar al siguiente. Muchas veces, cuando ustedes aborden en la vida cotidiana unas personas, amigos suyos, van a ver que algunos casos hasta a veces son judiciales o que tienen alguna carga legal. Y en ese caso, tú no lo vas a poder resolver. Es más, si es que no sabes, ni siquiera vas a saber cómo aconsejar, ¿no? Entonces, en esa situación hay que ver el límite, o sea, ver nuestros límites también, hasta dónde podemos llegar. Otro aspecto importante, si fuese necesario, si tú ves que la problemática es muy fuerte, tienes conocimiento de eso, refiere a las personas al lugar o a los profesionales que lo necesitan. Quizás muchos de acá no tenemos una profesión relacionada con el abordaje, con la psicoterapia, con la salud mental. Entonces, si nuestros recursos son limitados, no nos sobrecarguemos con los problemas. Hasta donde nosotros podemos llegar, debemos derivar, como decimos dentro de la parte de salud, derivar al paciente. Por ejemplo, yo veo mucho la parte de problemas en el tema de regulación emocional, pero por ejemplo, hay casos que yo no podría abordar porque no tengo recursos ni experiencia ni la práctica. Tengo que derivar otros casos. Hay casos que son de corte legal que ya sobrepasan la parte psicológica, derivar a otros casos, derivar a otras áreas especialistas para que puedan abordar eso mejor de lo que yo haría. Otro aspecto importante, a ver, si tú estás abordando un problema acompañado de otra persona, algún compañero tuyo, respeten los turnos para poder interactuar. No sobrecargan a la persona de la conversación. Sé respetuoso con la persona, pero también con el otro acompañante que tienes a tu lado. A ver, ah, un momento. Esto va muy relacionado, este punto 5 va muy relacionado con lo que le comenté anteriormente. Ustedes también tienen que cuidar su salud emocional en una situación de abordaje. Cuando aborden a una persona, recuerden que el abordaje termina hasta que tú ya diste el último paso y después de eso, cuando ya estés en tu habitación, en tu caso, en tu vida personal, si quieres pensar en el problema, que sea en un momento determinado, pero no todo tu día, no todo tu día le des vuelta o, como dicen, no sobrepienses con esa situación problemática que ha pasado el otro. ¿Es un gran gesto que te interese? Claro que sí, pero si te sumerges mucho en el problema del otro, te va a generar también a ti un problema, un malestar de por medio. Y por último, asegura la confidencialidad. Aseguren la confidencialidad de lo que la otra persona le transmite. Hay una práctica, una mala práctica, por decirlo así, que existe entre muchos colegas relacionados con la salud, no solamente mental, sino también física, que comentamos casos, ¿verdad? Decimos casos, ponemos ejemplos. Pero ahí ustedes como público tienen que siempre pensar en lo siguiente. De todos estos casos que me comentan los doctores o los psicólogos o tales, ¿cuántos han sido con autorización? Ya tendrá mucha experiencia, mucha expertise, pero ¿cuántos el especialista en salud le comentó a su paciente, mira, tu caso es interesante en alguna conferencia, en algún esto, me das permiso para comentarlo, para decirlo? Muchas veces no sucede esto. Muchas veces hablamos desde, yo tengo una experiencia, es algo anecdótico, pum, lo suelto. Y ahora en esta sociedad que vivimos donde en muchos podcasts se ven que comentan experiencias de personales y de terceros, muchas veces sin autorización, ya va a formar parte de nuestra cultura. Si de por sí la cultura peruana ya tenía muy interiorizado el comentar qué era de la vida de terceras personas, ahora se va a agudizar más. Pero cuando ustedes den un soporte, por favor, no comentemos las infidencias, las cosas personales de terceros. Lo que se queda en esas cuatro paredes o en ese espacio, se queda ahí, se muere ahí. Salvo que la persona te autorice comentarlo o salvo que sea algo muy grave. Por ejemplo, en los que estamos en salud mental nos pasa mucho que dentro del consultorio vienen personas, se unen con nosotros y nos comentan que tienen ideación suicida o que ya lo han intentado o que a veces son víctimas de violencia o agresión sexual de cualquier tipo, violencia en general. En ese tipo de situaciones, por ejemplo, la confidencialidad sí se puede perder porque ¿qué está peligrando ahí? La vida de la persona, la integridad de la persona. Necesitamos buscar una red de apoyo más amplia. Se comenta, se dice, claro que sí, se anticipa y
de ahí nosotros actuamos. Solo en ese caso, la confidencialidad se ve vulnerada. Eso es algo que hasta me parece que los propios abogados lo manejan, ¿verdad, licenciada Ana? Cuando hay algo que vulnera a un tercero o a la propia persona, creo que ahí alguna confidencialidad puede romperse. No sé si ahí nos podría afirmar eso o tendrá conocimiento de ello. Licenciada Ana, creo que la licenciada Ana está un poquito ocupada, pero tengan en cuenta eso, por favor. Ahora sí, a ver, ¿cómo se desarrolla los primeros auxilios psicológicos? Nuevamente, esta parte va a ser más teórica. En la siguiente sesión ya vamos a hacer algo más práctico. Ya, no se me preocupen, por favor, aquí están los casitos. A ver, ¿cómo se desarrollan los primeros auxilios psicológicos? Vamos a trabajarlo con estos 5 pasos en los adultos. Estos 5 pasos, recuerden, en población adulta principalmente. Primer paso, importante, el hacer contacto, el primer contacto y escuchar activamente a la persona. El primer contacto es acercarte y ofrecer la ayuda, ofrecer el apoyo con un tono de voz cordial, de preferencia. No es, mira Miguel, me dijeron que estás mal, ¿es cierto? ¿Quieres hablar? Muy informal. Es acercarte. Miguel, siempre ustedes inician un primer contacto desde lo que observan, no de lo que me dijo fulanito tal o de alguna subjetividad. Comiencen con lo que observan. Comencemos, sigamos con el nombre Miguel. Miguel, en estas semanas te he visto, te he observado, tal, 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 que estás desconectado, no estás al 100% en el trabajo, que estás como que ido. ¿Están las cosas bien? ¿Está pasando algo? Quizás algunos te pueden pelotear, o sea, no quieren hablar del problema. No, sí, sí, estoy bien, estoy bien. Pero tú ves que la persona inclusive te lo dice con un semblante incorrecto. Y tú puedes ahí comentar, Miguel, no decirle mentiroso, porque muchas veces nosotros quizás en la premura podemos ser etiqueta rápido. No etiquetemos, porque si etiquetemos la persona se cierra. Miguel, siento que no estás siendo sincero. Miguel, siento que está pasando algo. Quizás ahorita no puedas decírmelo, pero en otro momento yo puedo esperar para que te puedas abrir conmigo. Ya está. Fuiste respetuoso, no impusiste tu decisión, fuiste cordial con él y le estás haciendo saber de que tiene ayuda. Y en el momento menos esperado va a venir a ti. Pero si tú dices, ah, ya no me quiere decir, bueno, mira, yo te advertí, después va a ser tu problema, que eso muchas veces pasa. Esa es la clásica que a veces algunos padres hacen. Hemos escuchado muchas veces en casa, ¿no? Yo te dije, después no vengas a mí diciendo que no te dije, no te advertí. Ya. Muchas veces nosotros sí vamos, pero da vergüenza, ¿no? Y como que en el transcurso nos queremos quedar callados, ya. Ahí ustedes ya lo ven como ejemplo de entre las dos prácticas, ¿cuál es más efectiva? Acercarte, hablar desde lo que tú ves, va a hacer que la persona comience a abrirse. Si no quiere, tú simplemente hazle saber que tienes duda, que sientes que eso no es tan cierto, pero que vas a respetar su espacio personal. Ahora, si es que la persona quiere abrirse contigo, quiere comentarte el problema, tú tienes que examinar la dimensión del problema. Es decir, cuáles son los aspectos más difíciles de la situación que está pasando. Él te dice, por ejemplo, no, no, sí, estoy preocupado porque tengo problemas en casa, y nos puede decir bastantes problemas, hasta 5, 10, 20 problemas, porque los problemas son muy variados, no llegan a veces solo, vienen acompañados. Lo que nosotros tenemos que hacer es, ya, muy bien. Muy bien, Miguel, gracias por contarme. Me comentas que hay problemas en casa, de tal, de tal, de tal. De estos problemas, yo quiero saber cuál es el más importante para ti que te gustaría resolver, el que te daría más calma. Eso es muy importante, porque recuerden también ustedes lo siguiente, cuando tienen mucha carga de problemas o de trabajo, tienen que hacer una jerarquía de cosas. No podemos ir alocadamente a querer solucionar todo a la vez. No funciona. Inclusive para quien es psicoterapeuta sabe que de todos sus casos, de preferencia, tiene que hacer una jerarquía de cuáles son los más difíciles y por lo tanto van a requerir su atención. Y si van a requerir su atención, cómo tiene que pues, alterar su horario, cambiar su horario, su lista de pacientes, etcétera. Ustedes también tienen que hacer algo parecido. De todos los problemas que se le comunica, tienen que jerarquizar, tienen que hacer la lista.
Y ahí quizás la persona te puede decir, mira, ¿sabes qué? Si yo encuentro la forma de solucionar mi problema económico, estaría muy, pero muy tranquilo. Estaría muy feliz de poder venir a trabajar con regularidad, o al menos más calmado. Ya está, bacán. O si no, te puedo decir, si yo soluciono un problema económico y también puedo solucionar los problemas de comunicación que tengo, eso también puede ser algo bueno para mí. Ujú. Ahora, una vez que tú ya tienes como que la jerarquía de cosas, cuando hagan un aborde de primeros auxilios, siempre lleven algo para anotar, créanme, porque cuando hacemos la jerarquía, hasta nosotros que somos el soporte, se nos puede ir, se nos puede olvidar. Si tienen su teléfono para que apunten, apúntenlo. Si tienen una hojita y un lapicero, genial. Y si ya no tienen nada, tendremos que apoyarnos de la memoria y tendrán que ejercitar bien su memoria. El tercer paso es explorar las posibles soluciones. Darle a él una lluvia de ideas, o junto con él hacer una lluvia de ideas de qué cosas podríamos hacer. O como dice ahí, ¿no? Un apoyo en la pregunta, ¿qué has intentado para resolver el problema? También sería importante eso. Hacemos la lluvia de ideas, pero también sería importante que tú le preguntes a él, ¿qué ha hecho antes? ¿Qué has hecho antes? ¿Qué soluciones has podido buscar? Y ahí él va a dar ideas, ideas. Cuando nosotros hacemos la lluvia de ideas junto con la persona, tengamos en cuenta que eso son buscar soluciones nuevas. Y si en algún momento él habla de alguna solución que hizo anteriormente pero no le funcionó, sería bueno explorar con la persona por qué no funcionó. Quizás ahí hay un pequeño ajuste que en el presente puede hacer que las cosas cambien. Cuando ustedes exploren las posibles soluciones, aquí viene algo que quizás no está en la parte de buenas prácticas, pero es importante. Ustedes tienen que tener mucho conocimiento de qué posibles soluciones se pueden dar. O sea, en ese aspecto ustedes tienen que tener digamos así, una cartera de soluciones variadas. Entonces, ¿eso qué implica? Que si nosotros queremos hacer un agente o una persona que da primeros auxilios psicológicos, tenemos que investigar, leer y conocer qué alternativas pueden suceder. Por ejemplo, una persona habla de que está en crisis económica y justo tú conoces a muchas personas que están buscando otras personas para que trabajen en part-time. Tú le puedes decir, ¿sabes qué? Mira, conozco a tal persona y puedo hacer esto. Tienes el conocimiento. Una persona que tiene problemas de comunicación, quizás, no sé, tú lees muchos libros de autoayuda que hablan de comunicación asertiva, puedes darle ideas, ¿no? Puedes darle ideas, métodos, estrategias, o en todo caso, conectémoslo con la idea 4. Si tú ves que no tienes las estrategias suficientes en el consejo o en la orientación y ves que el problema ahí es mucho más grave, puedes hablar sobre las diferentes redes de apoyo a las cuales ellos pueden ir. Y aquí igualmente entra el conocimiento que tú tienes. Un ejemplo. Ustedes que pues, están en una ONG, ¿conocen los centros Emergencia Mujer? Sí conocen. Sabemos que los centros de Emergencia Mujer, dentro de su, digámoslo así, responsabilidades, está atender a las poblaciones vulnerables. Pero por su nombre cualquiera diría, ay, entonces solamente atienden a las mujeres y a otra, una que otra población vulnerable, pero me acordé de lo que me enseñaron en el colegio, no sé cuáles son las poblaciones vulnerables. En las poblaciones vulnerables entran también quienes. A ver, ahí tengo un mensaje acá. Gracias, licenciada Ana, si conoce. En los casos de población vulnerable, también entran los niños, ¿sí o no? Ya, ok. Y muchos no saben que, por ejemplo, en el caso de cualquier situación de violencia física, sexual o psicológica, donde se tiene que acudir primero a dónde es. Hasta donde yo tengo entendido, por lo que se me ha enseñado acá donde estoy, es que se tiene que recurrir al CEN, al Centro de Emergencia Mujer. Es donde se tiene que recurrir para reportar este caso y de ahí ellos ya van a las otras áreas judiciales y policiales. Pero yo, supongamos, en algún momento les puede pasar. Hablo con una persona y la persona me comenta, algún amigo mío, amiga mía me comenta que en determinado momento de su semana pasó por una experiencia cerca a un intento de violación sexual o está recibiendo acoso sexual y yo no sé a qué de las autoridades podría ir porque un caso de este tipo no puede ser un consejo. Yo no le puedo aconsejar, puede hacer esto, esto, otro y listo. No, esto ya es mucho mayor. Aquí necesito otras redes de apoyo. En este caso, el Centro de Emergencia Mujer. Entonces, si yo no sé,
no voy a poder saber qué decir. Quizás haré la clásica orientación de respiremos, calmémonos, cuéntame qué pasó, investigar. Pero una posible alternativa, no sé qué voy a hacer. Entonces, ahí es donde implica mucho el conocimiento que ustedes tengan. Otra información más que a mí me gustaría compartirles porque recién el día de hoy lo aprendí, y que si en algún momento ustedes pasan por eso, sepan cómo abordarlo, sepan qué recomendar. Recientemente el día de hoy yo aprendí en una capacitación que me dieron de parte de Dirección de Salud donde estoy, que por ejemplo, cuando vemos un caso de violación sexual reciente, 72 horas, lo primero que se tiene que hacer no es ir a una comisaría, no es ir a un centro de emergencia mujer, sino tenemos que ir al hospital más cercano o al centro de salud más cercano. ¿Por qué? Para que esa persona, niño o niña, adulto, varón o mujer, reciba el kit del código violeta. ¿Alguien ha escuchado el código violeta? ¿Sabe lo que significa código violeta? El código violeta, dentro, a ver. Gracias, licenciada Ana. Pero el día de hoy yo tuve esta información y quizás usted lo podrá corroborar asistiendo a un centro de salud cercano a usted o quizás a un hospital, porque esto usualmente se hace en hospitales grandes, donde se menciona, ¿no? Que cuando tengamos el caso de violencia sexual reportado, claro, lo importante es llevar a los centros de salud para que hagan el uso o la aplicación del código violeta donde se suministra el kit médico para la persona que ha sido violentada. Y en ese kit está desde pruebas de descarte de ITS hasta métodos anticonceptivos de emergencia para evitar cualquier tipo de embarazo no deseado, hay evaluación médica, psicológica, etcétera. Y en ese proceso, también ya cuando se pasa por todo eso, se convoca al CEN. No es que el centro de salud se encargue de todo, no. Se convoca al CEN para ir por la otra ruta, ¿no? Que también es importante. Sí, Eso es algo que, por ejemplo, se me comunicó. Dígame, licenciada. sí, 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 eso se aplica en situaciones de violencia o riesgo. Claro. Claro, ¿no? Violencia reciente, ojo, por eso se mencionó 72 horas, ¿no? Pero, por ejemplo, eso es algo que yo les comparto, es muy bueno que ustedes lo sepan porque sabemos que la situación de ahorita en nuestro país no es muy buena, principalmente las señoritas y los niños están muy vulnerados con este tema de posibles situaciones de violencia, principalmente sexual. Entonces, ya saben cómo abordar cuando se les presente en algún momento esto. Ujú. Y por último, aquí dice psicoeducación, pero nosotros ¿cómo lo podemos definir? Orientación. En orientación es que la persona, digámoslo así, normalice el malestar que va a sentir durante el día o posteriormente. Que ustedes de su experiencia le expliquen que lo que va a sentir es algo normal y es algo que, por más desagradable que sea, él lo puede experimentar y va a transitar de eso. Como digo usualmente, ese malestar que va a sentir en ese momento solamente va a ser un recuerdo posteriormente. Eso es la parte de la psicoeducación, que ustedes lo orienten sobre lo que ellos están sintiendo. Ujú. Esto a grandes rasgos son los primeros auxilios psicológicos que se utilizan en situación de crisis. Hago resumen. Tenemos que tener nuestro primer contacto donde le preguntamos a la persona, de acuerdo a lo que observamos, si está pasando por algo. Si no quiere hablar con nosotros, hacerle saber de que estaremos ahí en el momento de que quiera es fundamental para que se quiera abrir a través de un mensaje de un WhatsApp, lo va a hacer. Segundo, comenzar a explorar el problema. ¿Qué está pasando? Él nos va a comentar un montón de problemas. Y cuando nosotros sepamos los problemas, tenemos que hacer una jerarquía para que haya un orden en el problema o en la orientación que vamos a hacer hacia el problema. Al explorar posibles soluciones tenemos dos vías. Hacemos lluvia de ideas para encontrar soluciones o exploramos con él alternativas previas o estrategias previas que ha utilizado y las potenciamos. Pero recuerden, para poder potenciar o poder buscar alternativas de solución, tenemos que tener conocimiento. Tenemos que saber qué es lo que vamos a decir. No podemos simplemente actuar desde la improvisación. Si vemos que el caso es muy complejo, tenemos que derivar a redes de apoyo. Y también en esas redes de apoyo tenemos que tener conocimiento de qué tipo de redes, qué organizaciones particulares o del Estado pueden ayudar a la persona a tener una orientación más especializada para que pueda solucionar el problema. Y por último, tenemos que orientar a la persona, hacerle saber que lo que está sintiendo o lo que va a sentir es normal,
que no es algo por lo cual tiene que martirizarse o sentirse culpable. Por último, para ir finalizando, ¿qué hacemos en los casos de adolescentes? ¿No? Porque he tratado de implementar esto porque yo tengo entendido que quizás ustedes se relacionan más con niños y adolescentes, digo, con adultos y adolescentes. Niños quizás no tanto. Para el caso de un adolescente, aquí siempre nosotros tenemos que consultar si es que el adolescente desea hablar. Siempre. En el adulto, muchas veces no, porque va a querer hablarlo, pero en adulto sí, porque, digo, en adolescente sí, porque recordemos que el adolescente, por la fase de desarrollo donde está, considera que puede solo con el mundo. Entonces, si considera que puede solo con el mundo, no va a querer hablar en un primer momento. Nosotros tenemos que preguntar. Y la fórmula es la misma que les pregunté anteriormente, que les mostré anteriormente. Hablar desde lo que observamos y si no quiere, hacerle saber que en cualquier momento puede contar con nosotros. Procurar soluciones juntos. A ver, no tienes que, o sea, ustedes les pueden decir al joven que no tiene que pasar esto solo, que puede trabajar juntos para encontrar el problema, pero que necesitas saberlo, que necesitas que él te cuente. Ujú. En buscar soluciones al problema juntos es muy importante para aquel que sea padre de familia, esta recomendación les va a funcionar, que no sobresermonemos a los adolescentes. Yo muchas veces digo, el adolescente sabe su error. Cuando ya cometió y ve la consecuencia grave, sabe. Entonces no necesita que a través del sermón tú le vuelvas a hacer saber que no ha cometido las acciones más correctas y por lo tanto está metido en un gran problema. Necesita que tú te sientes y como dice ahí, yo sé que cometiste un problema, pero vamos a solucionarlo en conjunto. Quiero ayudarte. ¿Qué pasó? Y una vez que está solucionado el problema, después de eso ya podemos quizás con él reflexionar, utilizar el sermón después, pero en ese momento no, porque si en ese momento tú lo sermoneas, el adolescente se cierra, se enoja, se cierra y ya no quiere estar contigo, se distancia de ti. Si es que la situación es de corte emocional, nosotros tenemos que invitarlo a actividades recreativas. Usualmente siempre se dice, ¿no? Cuando tú estás pasando por un mal problema o por un problema, distráete. Y sí, en la experiencia que nosotros tenemos de nuestra cotidianidad, en nuestra experiencia empírica, por decirlo así, sabemos que distraerte ante un problema es bueno, te ayuda. Psicológicamente te ayuda porque eso genera algo que llamamos difusión cognitiva. Te alejas del problema, no le das atención al problema y eso hace que el problema no se refuerce. Explicaciones psicológicas. Pero en el caso del adolescente, siempre tú tienes que invitar. Cuando yo digo siempre, es decir, que tienes que persistir en la invitación. Si inicialmente te dice, no quiero, quiero estar solo, ok, está bien. Siguiente día, continuar, continuar y continuar hasta que en determinado momento él tenga la apertura para decir, está bien, quiero ir. Pero lo peor que podemos hacer es dejar, por decirlo así, extinguir nuestra acción después de la primera o la segunda respuesta que él tenga porque tú te vas a acostumbrar, va a ser una cultura y él quizás se va a acostumbrar a estar solo y en esa soledad sabemos que cuando estamos solos y tenemos un problema no es la mejor idea. Pasamos por muchas emociones desagradables en esa situación. Siguiente, animarlo a decir lo que él está sintiendo. Nuevamente, el adolescente se va a cerrar, entonces constantemente tienes que estar insistiendo. ¿Cómo te sientes realmente? Quiero saber, cuéntame cómo ha pasado tu día. A medida que el adolescente se dé cuenta que tú estás ahí, que no eres una fuente desagradable, sino una fuente de apoyo, él se acerca solo. Pero si el adolescente sabe que tú eres una fuente de desagrado porque sermoneas, llamas la atención, gritas, no va a querer acercarse a ti. Y por último, como es el punto 5 resume lo que les dije anteriormente, hablar del problema sin culparlo. El adolescente no necesita que tú le recalques que es culpable o que ha cometido un gran error. Necesita saber que tiene la compañía para solucionar el problema y después puede, podemos hablar con él. Para finalizar, porque ya estamos cerca de las 7, recuerden algo importante. Cuando ustedes proporcionan los primeros auxilios psicológicos, si la persona está en una crisis, ¿cómo está? Emocionalmente está desbordada, está llorando, quizás está con el corazón acelerado, la respiración no está siendo buena. Si en ese momento ustedes lo abordan de esa forma y hablan con ellos, no va a funcionar. Si en ese estado ustedes generamos lluvia de ideas, todas las ideas van a ser negativas, no puedo, no sé, yo lo intenté, esto es horrible. Tienen que regular
emocionalmente. Y para eso ustedes tienen que contar con alguna estrategia de respiración. Psicólogo, pero siempre me han dicho la estrategia de respiración. Sí, las estrategias de respiración sí funcionan. Por más que sea un cliché, ya sea un cliché decir, pero respira, relájate, sí funciona. Pero a ver, existen técnicas y técnicas. No es que simplemente ya, no, no solamente es eso. Es respirar hondo, respirar profundo y con ciertos pasos igualmente. Al menos yo desde mi experiencia, yo recomiendo mucho la respiración de 4 tiempos. Tanto en tu vida cotidiana como en una situación de crisis, es muy efectiva para poder regular tu estado emocional rápido. Funciona muy bien en el organismo. Y cuando ustedes lo apliquen en una situación de crisis o cualquier estrategia de respiración que quieran aplicar, cuenten 10 minutos o 15 minutos. O en todo caso, hasta que vean que la persona está más calmada. O hasta que les diga que la persona ya me siento un poco mejor. O vean que todo el desborde emocional se ha regulado. Si no es así, por favor, no comencemos los pasos de los primeros auxilios psicológicos. Ya sea adulto, adolescente o niño, siempre denle un momento para respirar. En el caso de los niños, obviamente desde una edad donde tenga un buen grado de conciencia, ¿no? 6, 7, 8 años. Si son 5, 4, 3 años, la contención parte de nosotros. Nosotros tenemos que hacer cualquier acción para poder contenerlos. Ahí se aplica cargarlos, acariciarlos, hacerlos tomar agua, ponerlos en nuestro regazo, etcétera. Pero cualquier cosa para que ellos se regulen. Ujú. Y una vez que estén regulados, ya podemos continuar, ya podemos avanzar. Bien, Anthony, ¿finalizamos? Sí, por el día de hoy, esto va a ser esta primera parte. Para la siguiente sesión, si vamos a tener casos, entonces les pediría que no falten a la siguiente sesión, porque va a ser bastante interesante. Sí. Bueno, muchas gracias, Anthony, por todo lo compartido con nosotros. No se vayan retirando. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Vamos a abrir este espacio para que cada uno de ustedes pueda hacer sus preguntas, comentarios o reflexiones antes de finalizar. No sé si alguno quiere levantar la mano para preguntar o en el chat mismo. Creo que Ahí está. Alexandra levantó la Alexandra mano. tiene una pregunta. Sí, Alexandra, dime. Ay, sí, es más que nada para poder recordar. No sé si el Canvas, el PPT lo van a enviar al grupo. Sí, al menos cuando termine yo la exposición, yo lo descargo y se lo comparto a los moderadores. Ya, Ujú. está bien, gracias. ¿Alguno más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Solo quiero dejar una pequeña reflexión. ¿Puedo? Sí, no hay problema. Eh, que cuando uno tenga algún problema, sea el cual sea, algún dolor, alguna tristeza, es mejor contarlo y no tomarlo como si estuviera chismeando el dolor, sino eso te ayuda tanto, tanto a poder sacar un poco esa tristeza y ese dolor que llevas dentro, que ayuda mucho. Nada más. Muchas gracias por tu palabra, Ana. Eso es cierto. No tomemos como que somos vulnerables o estamos chismeando. No, todo el mundo necesita apoyo de otra persona. Recordemos que el ser humano, a través de la socialización, ha hecho que estemos donde estemos. Si el ser humano no diría, me siento mal, ayúdame, necesito esto, hace tiempo que nuestra especie se hubiera extinto. Así que tengamos en cuenta que el apoyo es fundamental para que ustedes puedan salir de cualquier problemática. Hasta los psicólogos también tenemos nuestros propios psicoterapeutas, así que con eso ya les dije todo. Claro que sí, es muy importante esto de la salud emocional. Así que como le dice el psicólogo Anthony, mañana no se pierdan de la otra sesión. Se vienen casos prácticos para saber de qué forma reaccionar, cómo ayudar desde la experiencia, desde el conocimiento. Entonces, antes de que se vayan, les recuerdo que tienen que registrar su asistencia. Ya coloqué acá el link, lo vuelvo a enviar para que puedan registrar su asistencia y también se les puede pedir
Si pueden prender sus cámaras porque vamos a tomar la foto grupal como evidencia y capturar este momento bonito. A ver, todos por favor. Ya veo a la licenciada Ana, Nicole, a Voy a poner la Liz, pantalla principal, un momentito, para que se vea. Débora, por Un momento. favor. Sí, 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 a ver. Mi internet está un poquito lento, por favor. Ya, ahí está. listo. A ver quiénes más faltan. Los que faltan o no puedan prender su cámara, si podrían colocar una reacción o alguna. Voy a capturar, a ¿Me ver. tomaste para apagar mi cámara? ¿Sí, verdad? No, un ratito, un ratito. Ale, si tú estás ahí también, si podrías capturar, por favor, para tener doble evidencia. A ver, vamos a contar. A ver, 1, 2, 3, sonrían todos. A ver, una última, por favor. Por aquí. Una última. Cuento 1, 2, 3. Listo. Ahora sí, muchísimas gracias a todos los presentes y sobre todo a Anthony y también a los que participaron. Nuevamente, mañana se viene la segunda sección. Por favor, ingresar. Vamos a tratar los casos prácticos. Así nos despedimos. Nos vemos. Chao, nos vemos. Hasta el día de mañana, estimados chicos y chicas. Cuídense, hasta luego.